Hola a todos, yo soy Michelle Robles, soy consteladora fluvial y terapeuta en transgeneracional. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es transgeneracional? Bueno, antes que nada me gustaría explicarles un poquito ese concepto. El transgeneracional se refiere al estudio del árbol genealógico y de los programas que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que son información que está en el inconsciente familiar y que vamos a heredar, vamos a tomar de diferentes antepasados y de diferentes situaciones que ellos vivieron. Estos programas se ocultan en el inconsciente, están escondidos, están ocultos. Es por eso que tienen tanta fuerza y tanto poder, y aunque a veces queramos cambiar un patrón y por más que lo trabajemos, inclusive muchas veces en terapia, no lo podemos soltar porque eso está relacionado con una lealtad a repetir un destino de un antepasado. Entonces, el estudio del transgeneracional es un método de autoconocimiento y de toma de conciencia para poder sanarnos, liberarnos de esos programas, honrar todo lo que se vivió en nuestro sistema familiar y poder así tomar nuestro propio destino, nuestra propia vida y hacer lo que nosotros realmente, lograr lo que nosotros realmente deseamos lograr. ¿Ok? El transgeneracional surge en 1970, que es cuando se empieza a implementar como parte de la terapia ya al sistema familiar, ¿no? Antes una persona iba a terapia y pues se le analizaba así como que único de... no se tenía más información, ¿no? Más que lo que esa persona vivenciaba. Y a partir de 1970 es cuando se empieza a tomar en cuenta el árbol genealógico, las situaciones, conflictos, traumas que se habían vivido en ese sistema familiar para poder entender la problemática del paciente. Entonces, esos programas generalmente están relacionados con sucesos traumáticos como robos, muertes, abortos, infidelidades, suicidios, todo ese tipo de problemáticas de duelos no procesados, de cosas fuertes que se viven en las familias y que muchas veces se guardan esos secretos, ¿no? Muchas veces cuando alguien se suicida se dice, pues murió de un accidente o murió de otra forma, pero se guarda el secreto de que hubo un suicidio, ¿no? Y eso más tarde, pues obviamente esa información es muy fuerte y se va a transmitir a otra generación que más adelante alguien va a tomar en lealtad el repetir ese destino. Entonces por eso luego alguien va a tener esos instintos suicidas o así, ¿no? Dependiendo de ese evento que se esté heredando esa información. Les voy a explicar, aquí yo dibujé este geneagrama para que ustedes entiendan cómo pueden hacer el suyo. Lo único que necesitan es una hoja blanca, plumón negro, y los hombres van en triángulo, las mujeres van en círculo. Este es un matrimonio. Alberto se casa con Paola y el matrimonio se marca con una doble línea. Alberto y Paola, aquí están los nombres con sus fechas de nacimiento cada uno, están vivos porque no hay fecha de fallecimiento. Entonces ellos se casan y tienen 5 hijos. Entonces se pone, el primer hijo es un hombre, se pone en un triángulo, el número de hijo es el primero, se pone el nombre y la fecha de ese hijo. El segundo hijo fue un aborto. Los abortos son muy importantes, es muy importante que investiguemos lo más que podamos acerca de las pérdidas de los abortos, de los niños que murieron, muchas veces nacieron muertos o nacieron y murieron a las pocas horas, a los minutos. Es importante investigar toda esa información también. Entonces un aborto se marca así, con una flecha para abajo y 2 líneas transversales. El tercer hijo vendrías a ser tú. Entonces aquí ponemos la fecha de nacimiento, vamos a suponer que tú naciste un 2 de septiembre. El cuarto hijo sería María, pero ellos fueron cuates o mellizos, entonces se pone así, de una línea que salen los dos, y como fue una mujer y un hombre, se pone un círculo, un triángulo. Si hubieran sido 2 hombres, serían 2 triángulos, 2 mujeres, 2 círculos, y se pone a el que nació primero y luego al que nació después,
con sus fechas de nacimiento, ¿no? Los dos nacieron el 17 de mayo, el mismo día. Así se marcan el número de hijos, es importante. Y después vamos a ver cómo en la siguiente generación, que serían los abuelos, los papás de mamá, de tu mamá, tus abuelos maternos. Aquí está el abuelo Pablo, que nace el 22 de junio, muere el 20 de noviembre. La abuela María José nace el 7 de abril, muere el 11 de agosto. Ella, sus papás, o sea, tus bisabuelos maternos, los apuntamos también. Si tenemos las fechas, las apuntamos. Yo aquí no las apunté, pero ustedes lo más que puedan encontrar va a ser de mayor utilidad. Poner las fechas, los nombres, estos serían los bisabuelos maternos también. Y aquí están los otros 4 bisabuelos paternos. Igual ponemos al hombre en triángulo, a la mujer, si ellos estuvieron casados con doble línea, pero aquí vemos cómo hubo un divorcio. Las dos líneas igual atravesadas aquí en los matrimonios significa divorcio. Si solo fue una unión sin matrimonio, una convivencia de la cual surgieron hijos, se le pone solo una línea, a diferencia del matrimonio que se le ponen 2 líneas. Aquí, por ejemplo, Raúl y Sara no se casaron, Raúl y Sara se unen, tienen 2 hijos, pero uno nace muerto, o nace muerto, nace y muere a las horas, ¿no? Entonces, así se va a marcar cuando esto pasa, es como una cruz. Y Alberto sería el primer hijo, y este bebé que nació y murió sería el segundo. Entonces ponemos aquí el número, y aquí también ponemos las fechas y la separación, la marcamos. Y aquí vemos como aquí sí hubo matrimonio, aquí hubo matrimonio con divorcio, aquí hubo solo unión, aquí hubo matrimonio, y así sucesivamente lo más que podamos investigar. Sobre todo si tenemos temas de pareja, pues es importante saber e ir viendo los diferentes tipos de uniones en nuestro sistema. Después vamos a pasar a la generación de los tatarabuelos, y también vamos a hacer lo mismo, lo más que podamos investigar. Vamos a investigar hasta la 4ª generación, que serían los tatarabuelos. La Biblia ya lo dice, que los pecados de los padres se heredarán hasta la 3ª y 4ª generación. Si cambiamos esa palabra de pecados por emociones, a mí me gusta poner el ejemplo de emociones, porque al final de cuentas eso es lo que se transmite en el ADN. Cuando vivimos situaciones que no podemos superar a nivel emocional, esa es información que se adhiere al ADN y se queda grabada, y esa información no se pierde, esa información se transmite y se va a pasar de generación en generación, y un descendiente después va a elegir vivir ese mismo suceso porque tiene esa información, esa emoción, esa vivencia, ese evento que no se resolvió antes, y que el propósito de heredarlo es buscar una solución, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, en una tatarabuela por acá hubo un problema, ella se quedó viuda, pero tuvo a muchos hijos, y se queda viuda, él se murió. Entonces fue muy difícil para ella sacar adelante a sus hijos, y se queda con una información, con un dolor, con una pesadez, con una carga de lo difícil que fue tener hijos y sacarlos adelante. Entonces más abajo eso se puede repercutir como que tú puedas tener problemas de infertilidad. ¿Por qué? Pues porque tienes una información que estás heredando de esta tatarabuela que la pasó muy mal con sus hijos, y que el programa que está pasando, la información que está pasando a través del inconsciente es cuidado con tener hijos. Entonces por eso tú, al heredarlo, lo que haces es repararla a través de no tener hijos, porque es peligroso, es difícil, es una carga, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como vamos a buscar la información en tu árbol. El día de hoy solo te quiero explicar lo básico. Quiero que investigues lo más que puedas acerca de tu sistema, de los miembros de tu sistema, fechas, nombres. Es muy importante que incluyan los 2 nombres, si se llamaba María José, o los 2 nombres. Es importante porque el tener el mismo doble de un ancestro, el tener el mismo nombre de un ancestro te hace doble de él. Entonces,
Investiga nombres, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, dibuja tu geniagrama como ya lo puedes ver aquí y nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a explicar cómo calcular tus dobles. Muchas gracias, que estés muy bien y hasta pronto.